Listo. Esta es la pregunta número 2, como está habituado en este material. Y nos vamos a enfocar en torno a una pregunta que puede ser la que va a desarrollarse a lo largo de toda esta clase. Y bueno, ahí verán en su título que dice, ¿qué debe hacer el hombre para ser salvo? Ahora, como habitualmente tenemos, les comparto pantalla para que vean cómo está estructurado el cuadernillo y se puedan ubicar. Les comparto. Bueno, aquí ven el cuadernillo vacío y podrán notar que es la primera sección donde anotamos nosotros las preguntas. Luego hay una segunda sección que podría decirse que es toda esta parte, por así decirlo. Una tercera sección que es la que estaremos viendo, que se desarrolla en dos columnas, que es toda esta. Y finalmente estaremos viendo esta última parte y una conclusión hasta el último. Entonces, vamos a anotar en el recuadro que encontramos en la parte superior, ¿cómo llegué a ser cristiano? Son cuatro preguntas, cuatro preguntas. ¿Cómo llegué a ser cristiano? ¿Soy cristiano de verdad? ¿Cómo llegué a ser cristiano? ¿Soy cristiano de verdad? ¿Puede todo mundo ser salvo? Y la última pregunta, ¿se pueden salvar todos? ¿Cómo llegué a ser cristiano? ¿Se puede... ¿Soy cristiano de verdad? ¿Puede todo mundo ser salvo? ¿Se salvan todos? Bien, estas son las preguntas que vamos a estar resolviendo el día de hoy. Les adelanto que en esta ocasión, como generalmente lo hacemos, escaneaba la Biblia, los pasajes que íbamos a leer, pero en este caso son muchísimas citas. Entonces lo vamos a hacer con ayuda de la Biblia que podemos encontrar en Internet y vamos a ocupar dos versiones. Nueva versión internacional, que es la que generalmente ocupamos, y nueva traducción viviente. Entonces, vamos a ver. La salvación es una experiencia realmente extraordinaria, inmerecida, de cierta manera maravillosa, que a veces nos parece imposible, de cierta manera, que nosotros siendo pecadores las hayamos recibido. Y la única explicación que a veces encontramos para poder dar razón de haber recibido esa salvación es el amor de Dios. En ese sentido es que la entendemos. Pero es importante que estudiemos y que entendamos aquellos elementos, vamos a llamarlo así, a nuestra, que dieron la posibilidad a que eso existiera, para que el Señor derramara su gracia, su misericordia de cierta manera sobre nosotros, y es entonces que nos pudiera alcanzar. Entonces vamos a ver lo que sería la primera sección que les mencionaba, que es donde vemos este personaje que está entre dos costados de un puente, por así decirlo, y que vemos que está partido a la mitad. Y esas podrían ser las condiciones inadecuadas. Entonces, antes de decidir, de definir aquellos elementos de la salvación, vamos a reconocer cuáles son algunos mitos o ideas equivocadas o ideas erróneas que tenemos con respecto a la salvación y que claramente estas no son correctas. Entonces, en el primer dibujito que tenemos en la parte de aquí, en el primer dibujito, ahí vamos a poner, en esta parte, vamos a poner obras, obras. Una primera condición inadecuada o un error es por medio de las obras. Y aquí sobre la línea vamos a escribir Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ahora, si nosotros nos vamos a esa porción de la Biblia y vamos al capítulo 3 de Romanos, versículo 20,
Nueva versión internacional la encontramos de esta manera. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Nueva traducción viviente dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Entonces, claramente, esto nos muestra que no es por obras. Digo, hay muchísimas citas que mencionan justamente que no es por obras que nosotros llegamos a la salvación. Algunos que dicen no es por obras para que nadie se jacte, no es por obras porque nadie es justo, ni siquiera hay alguno. Entonces, ese es el primer error, por eso es de cierta manera el puente incompleto. Vamos a seguir ahora en la parte de abajo y vamos a anotar aquí, en este caso, en la parte de abajo, vamos a anotar religión, religión. Y aquí vemos que tenemos dos líneas y es que corresponde a esta porción dos citas. La primera está en Romanos 3:22, Romanos 3:22, y la que va abajo es Juan 3, del 1 al 3. Juan 3, del 1 al 3. Romanos 22 dice, en una versión internacional, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Nueva traducción viviente nos dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Realmente existen muchas personas que creen que la religión es ese conjunto, por así decirlo, de ritos o de normas por medio de las cuales un ser humano puede llegar a ser salvo. La realidad es que no es así. Dios no envió una religión para salvarnos, sino vino en persona a morir por nosotros. Entonces, la religión tampoco es un medio para salvación. Vamos por el último punto, el que encontramos ahora en la parte de abajo, en el último escaloncito, digamos, de este puente, y vamos a poner ahí conocimiento. Conocimiento. Y la cita que corresponde a este es Primera los Corintios 2:5. Primera los Corintios 2:5. Igualmente vamos a ir rápido ahí. Y dice Nueva Versión Internacional, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Nueva Traducción Viviente dice, lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Obviamente esto no se puede entender si no leemos un poco el contexto que tiene esta porción y es pues leer unos versículos anteriores y podemos leerlo en Nueva Traducción Viviente, tal vez para que sea un poco más sencillo. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de las palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temor, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos. Confío solamente en el poder del Espíritu Santo. Y es ahí que encontramos nuestra cita, ¿no? Entonces, algunas otras personas tienen la idea errónea de que se puede obtener de cierta manera la felicidad por medio del conocimiento y hasta llegar a creerse incluso eh, poseedores de todo el conocimiento y eso, según ellos, los hace superiores a los demás. Y es aquí que ellos consideran que por medio de este camino pueden ellos ser felices, ¿no? Pero
Sabemos que ni siquiera es felicidad, ni siquiera es salvación. Ahora, estas cosas, como ahí viene en su lección, ahí incluso lo marca en la parte de abajo, dice, estas cosas pueden ayudar al hombre a formar su carácter o a manifestar su amor, a vivir mejor, pero no pueden hacer nada para salvarlo. Y hasta aquí no sé si exista alguna duda con respecto a estos puntos. Creo que en algunas ocasiones los hemos mencionado, que no es ni por medio de las obras, ni es por la religión, ni tampoco es por el conocimiento. Y en algunos casos les compartía que cuando lleguemos al cielo el Señor no nos va a hacer un examen de conocimientos, si nos va a preguntar sobre lo que ya sabíamos que hicimos, ¿no? Algunos estudiosos dicen que va a ser dos preguntas, Dios. ¿Qué hiciste con Jesús? En ese sentido es, ¿qué decidiste hacer? ¿Lo aceptaste o no? Y la segunda pregunta habla con respecto a lo que hicimos con lo que nos dio, que son nuestros dones. En ese sentido, hablando un poco sobre la parábola de los talentos, sobre qué hiciste con lo que yo te di para edificación de la iglesia. Podríamos decir, suponer que esas serían las dos preguntas que recibiríamos, pero no nos va a hacer un examen de conocimientos. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que Dios ya nos dio algo, ya nos enseñó y mostró algo, y de eso somos responsables. Lo que vayamos aprendiendo, pues poco a poco nos iremos haciendo responsables de eso. Entonces, mientras más profundicemos en su palabra, más somos responsables, porque más conocemos de él en ese sentido, y por así decirlo. Igual, no sé si existe alguna pregunta hasta aquí, Todo ¿no? bien, hermano. Yo sí, Omar, o sea, en la religión está también Juan 3 que habla con Nicodemo, o sea, de que él era como religioso y pues que le dice que no se va a salvar si no nace de nuevo, ¿no? Sí, y justamente ese pasaje lo vamos a ver más adelante. Les digo que Ok, digo, va. conté las citas y fueron 24 citas que vamos a estar viendo, entonces tal vez por eso voy rápido, porque sí eran bastantes y pues generalmente las escaneo y las pongo en Photoshop y las vamos subrayando y vamos leyendo pues el contexto para entender, pero en ese caso sí era bastante, entonces de esa manera, pero sí, justo. Hermano, esa es una cita muy importante y que también es clave para entender esta parte. Si vamos bien, entonces seguimos. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con la siguiente parte. Y de nuevo les comparto un poco de pantalla y esto es para que no se pierdan. Vamos a empezar por esa porción como tal. O sea, vamos a ir en esa sección, la sección que corresponde al arrepentimiento. Y luego de ahí, una vez que hayamos terminado, nos vamos a ir a la porción que está de este lado, la que corresponde a fe. ¿De acuerdo? Ahora, cada sección notarán que tiene de cierta manera como unas subsecciones, ¿no? Elemento intelectual, elemento emocional y elemento volitivo, que es voluntad, por así decirlo. Incluso pueden poner entre paréntesis para que se acuerden voluntad. Y lo mismo vamos a estar viendo en este caso, ahora de este lado, ¿no? En el caso de la fe. Por así decirlo, esos son dos elementos indispensables para ser salvos, el arrepentimiento y la fe. Entonces, vamos primeramente por el tema del arrepentimiento y de cierta manera entender los tres puntos que conllevan a cada uno de estos, ¿no? Entonces, muchas personas confunden el arrepentimiento con otras experiencias humanas, es decir, con el remordimiento o con el sentimiento de culpa. Y para evitar, de cierta manera, que nosotros caigamos en esa confusión, vamos a entender lo que la Biblia dice al respecto de eso, particularmente del arrepentimiento. Y vamos a considerar esos tres puntos, el elemento intelectual, el elemento emocional, sentimental también, o emotivo también lo podemos decir, y por último el elemento volitivo, que es el elemento de la voluntad. Entonces, vamos a anotar en el primer punto, en el recuadro que corresponde a esta porción. Aquí, aquí vamos a anotar.
Reconocer que lo que hago o hice es pecado. Reconocer que lo que hago o hice es pecado. Y en este caso vamos a ver dos citas que también les pido que anoten la cita. Igual así lo pide la lección. Que la primera cita es Salmos 51, Salmos 51, del 3 al 4. Y vamos a ver rápido que dice Salmos 51, del 3 al 4. Dice Nueva Versión Internacional. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Nueva traducción viviente nos dice de esta manera, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Ahora, la otra cita, esa corresponde al Nuevo Testamento y es Romanos 7, versículo 21. Y estas son palabras de Pablo y dice, así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Nueva traducción viviente nos dice, aquí el versículo 21, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, estas citas nos dan claridad con respecto a varias cosas. El arrepentimiento, perdón, incluye la conciencia de que algo está mal. No puedes arrepentirte, no podemos arrepentirnos quien no ha llegado a la conclusión de que lo que ha cometido, de lo que ha estado viviendo, lo que ha estado haciendo, es pecado. Si nosotros no entendemos que aquello que ha sucedido anteriormente es pecado, no va a existir ese arrepentimiento. Entonces, mucha gente no deja de pecar porque no considera pecaminosa determinada acción. Incluso algunos dicen, si acaso he pecado, perdóname. Si acaso, o sea, suponen de cierta manera, ¿no? No están arrepentidos totalmente. Solo aquel que conscientemente está consciente de su maldad, ese es el que va a decir, porque he pecado. O sea, está seguro de que es pecador, perdóname. Entonces, este es el primer punto en el elemento intelectual con respecto al arrepentimiento. Que entendamos qué es el pecado y por entender qué es el pecado decidamos estar arrepentidos y entonces buscar el perdón en Dios. Sigamos con el punto que continúa, que es Perdón, hermano Omar. Romanos sí, 7, ¿qué, perdón? Romanos 7, 21. Gracias. De nada. Listo. Ahora vamos con el punto que está abajo, el que encontramos como elemento emocional. Y aquí sí les voy a dictar, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis citas bíblicas. Por eso era mucho lo que tenía que haber escaneado. Entonces en esta ocasión no fue posible. Pero se las digo todas y ya después vamos una por una y sirve que confirman las citas. Primero vamos a anotar la frase, experimentar dolor y aborrecimiento por el pecado cometido. Experimentar dolor y aborrecimiento por el pecado cometido. Va la primera cita. Salmos 51, 2. Espera. Sí, sí, sí. Ya Igual me si perdí. necesitan, La frase, por favor. sí, sí, igual si necesitan que repita, lo puedo hacer. O sea, experimentar dolor y aborrecimiento por el pecado cometido.
Vamos con la primera cita que es Salmos 51:2. La segunda es Salmos 45:7. Tercera, Salmo 119:163. 119:163. Continuamos con la literatura sapiensal, que es Proverbios 8:7. Proverbios 8:7. Y ahora sí, brincamos al Nuevo Testamento y es Romanos 7:24. Y segunda carta a los Corintios 7:10. Igual vamos a ver cada una de estas citas y vuelvo a compartir pantalla. Y vamos a Salmos 51, versículo 2. Vemos aquí, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Una traducción viviente, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Recuerden que esta es la parte o el elemento emocional. Entonces aquí sabemos que incluso los salmos son esas alabanzas, esos cánticos, o incluso esas oraciones que se entregan a Dios. Incluso hay algunos que vemos que el salmista reclama de cierta manera a Dios. Entonces es ese deseo de lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. De esa manera es que lo está diciendo. Vamos ahora a Salmos, la que sigue, que es 45. 45, versículo 7, y dice, tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría, te prefirió a ti por encima de tus compañeros. Nueva traducción viviente dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. No, son alabanzas, son cánticos, ¿no? Vamos con el tercer salmo, que es la tercera cita, el 119, versículo 163. Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. Nueva traducción viviente dice, odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. No, ese es un sentimiento, ¿no? De cierta manera. Ahora, los proverbios nos dicen, Proverbios 8, versículo 7, dice, mi boca expresa la verdad, pues mis labios detestan la maldad. Pues hablo la verdad y detesto toda clase de engaño. Finalmente, la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 24, dice, 24, dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Palabras duras de Pablo. Soy un pobre desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Igual, muy emocional, ¿no? Y segunda a los Corintios, capítulo 7, el versículo 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no haya que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Una traducción viviente dice de esta manera,
pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le fue, a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Todas estas citas nos muestran aquellos sentimientos que nosotros podemos tener al sentir arrepentimiento. Ya veíamos en el elemento intelectual el reconocer el pecado y por ese motivo eh, reconocernos pecadores y entonces acudir a Dios por salvación, por perdón. Y aquí vemos este sentimiento, en esta última cita claramente se ve ese sentimiento de tristeza, de angustia por ser pecadores, por ser culpables de esa pena que es la muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces, además de reconocer que algo que hemos hecho es pecado, se necesita sentirse pesar por tal cual cosa, a pesar de dicha acción. Hay quienes experimentan placer al acordarse de sus pecados. Los tales personas que de cierta manera pueden experimentar placer o alegría o emoción cuando cuentan de sus pecados, pues no están realmente arrepentidos. Y eso tal vez no quede del todo claro, al menos que les cuente que, por ejemplo, en alguna ocasión el Paz en las citas pastorales contaba de aquellas personas que le contaban de sus años cuando todavía no habían sido convertidos, cuando todavía no habían aceptado el Evangelio. Y entonces contaban, si yo le dijera cómo era, si yo le contara, y entonces hasta había sonrisa en su rostro de cómo había sido ese tiempo en su vida. Entonces es una persona que todavía no reconoce que eso pues era pecado, que estaba en una condición de perdición. Al final de cuentas, pues eso es trabajo en el corazón, es trabajo de cierta manera intelectual y emocional para que esa persona reconozca que eso no era bueno. Sí, Lucero, Buenas noches a buenas todos. noches. Yo tengo una pregunta, pero por ejemplo, si obviamente pues todos hemos pecado, ¿no? Pero si nos da vergüenza, eh, porque digo, me ha pasado a mí, ¿no? En personal, me ha llegado a pasar de que pues a mí me da vergüenza de que pues yo era, ¿no? O yo hacía esto. Me da vergüenza, ¿es normal o estaría bien o estaría mal? Sí, sin duda es normal y es parte, incluso sería algo bueno, porque no debe ser algo que nos enorgullezca, no debe ser algo que traiga para nosotros alegría, sino debemos estar apenados, avergonzados de haber caído en ciertas actitudes que pues para nada glorifican a Dios, ¿no? Entonces en ese sentido es normal y es parte del Espíritu Santo trabajando en nosotros y haciéndonos comprender que aquello no era bueno y que no glorificaba al Señor. Entonces, por eso esa pena, por eso esa angustia. Por eso esa tristeza incluso que aquí describe Pablo a los corintios. Entonces, sí, es normal y en cierto sentido es bueno. Lo que no sería bueno es que nos alegrara ese periodo, que nos alegrara el pecado, por así decirlo, porque eso no es un arrepentimiento genuino en ese Gracias. sentido. De nada, de nada. Vamos al último elemento, el elemento volitivo, el elemento que tiene que ver con la voluntad, y es aquí en esa porción a la que vamos ahora, ¿no? Y vamos a anotar igual la frase, y en este caso son solamente 3 citas bíblicas. Entonces vamos con la frase. Decisión firme de darle la espalda al pecado y no cometerlo más. Decisión firme de darle la espalda al pecado y no cometerlo más. Igualmente, les comparto las 3 citas. Salmos 51:7. Salmos 51:7. Mateo 16, del 24 al 25. Mateo 16, del 24 al 25. Y Lucas 9:23. Lucas 9:23. Ese es el elemento volitivo, el elemento de la voluntad, y es una decisión firme de darle la espalda al pecado y no cometerlo más.
Vamos a ver la primera cita, Salmos 51:7, versículo 7, y dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Digo, sería muy interesante saber exactamente a qué se refiere con hisopo, pero bueno, ya será detalle de otra ocasión, ¿no? Nueva traducción viviente dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios, entonces aquí vemos al salmista buscando en Dios esa purificación, esa limpieza, ese perdón de los pecados, ¿no? Vamos al Evangelio de Mateo versículo 16, bueno, capítulo 16, versículo 24 al 25. Y bueno, esas son palabras de Jesús. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. En Nueva Traducción Viviente nos dice de esta manera, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿En qué sentido está eso? Deja el pecado, deja todo aquello que te aleje del Señor y sígueme. Toma tu cruz en el sentido de toma ese sacrificio, eso, déjalo a un lado y sigamos a Dios, ¿no? Crucifiquémonos con Cristo en ese sentido de dejemos atrás lo que es la vida carnal, vayamos a la vida espiritual. Ahora vayamos a Lucas, igual capítulo 9, versículo 23. ¿Cuáles esas son? Acuérdense que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pasajes pueden tener cierta relación. Más o menos lo podemos ver aquí. Aquí estas partes corresponden a esta misma porción, o digamos esta misma fracción del ministerio de Jesús que se puede encontrar en los demás evangelios. El caso de Juan es el que difiere un poco de esto, fue escrito incluso después y a veces no hay esa similitud, ¿no? Por eso no es un evangelio sinóptico más que Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, este es en el evangelio de Lucas lo que acabamos de leer en el evangelio de Marcos. Dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Versículo nada más 23. Y en este caso el 23 dice, entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces veíamos el tema del elemento intelectual, el elemento emocional y ahora el elemento volitivo o el elemento de la voluntad. Eso quiere decir que también está implicada en el arrepentimiento la decisión de la voluntad humana, de abandonar la acción de la que nos sentimos arrepentidos, abandonarla por completo, de ser conscientes que es pecado y entonces tomar esa decisión, esa voluntad de hacer lo correcto de ahora en adelante. Muchos, aún cuando saben que algo es malo y lo aborrecen, no han tomado una seria decisión de dejar de hacerlo. Y eso no es arrepentimiento. Entonces, simplemente haber tomado la decisión, pero en algún otro momento volver a caer en la misma situación, no es un arrepentimiento genuino. No quiere decir que esto signifique que perdamos la salvación, no, pero quiere decir que tenemos que ser más firmes en nuestras convicciones, más firmes en las decisiones, alejarnos por completo de aquello que, al final de cuentas, nos está alejando de lo que ya sabemos que es correcto. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, no sé Sí. quién paró la mano primero. Ivana, adelante. Ok. Bueno, sí, bueno, estoy súper de acuerdo a lo que dices del arrepentimiento, pero bueno, siento yo que también
como dices, ¿no? El Espíritu Santo nos va preparando y eso, ¿no? Y conforme vamos avanzando y acercándonos a Dios, esas cosas que a lo mejor nos costaba el dejar, o sea, que decías, no, pues no, no es bueno, pero pues ahí caigo, ¿no? Obviamente con el acercamiento que tenemos que tener con Dios y el Espíritu Santo pues va obrando, ¿no? Y nos va poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, el decir, eso ya no es bueno, ya no me edifica. Y terminas, o al menos yo terminé diciendo de, eso no le agrada a Dios. Y yo estoy justamente, ¿no? Para agradarle a Él y dar un ejemplo hacia los demás, ¿no? Porque, pues, desgraciadamente el ser humano, pues, se fija en nosotros los cristianos imperfectos que queremos ser lo mejor, ¿no? Pero creo que ahí es como que el Espíritu Santo, pues, va haciendo su proceso, ¿no? Y sí, ser firmes, pero creo que como seres humanos dejar hábitos de mucho tiempo no es imposible, pero sí cuesta un poquito, ¿no? Pero creo que es de la mano de Dios que siempre tenemos que estar para que Él vaya obrando en nuestras vidas. Totalmente de acuerdo. Y utilizas una palabra que es clave, es un proceso. El proceso de ser santificados, ser completamente libres de pecado, solamente va a ser en su presencia, solamente estando con Él, es que vamos a estar libres del pecado. El pecado vamos a batallar con Él toda la vida. Y cuando digamos de cierta manera ya no batallamos con una circunstancia, va a ser otra y otra y otra, porque el pecado está en nosotros. Ya lo veíamos incluso en módulos anteriores, que tenemos dos leyes en nosotros, dos naturalezas, la naturaleza carnal que quiere acometer el pecado, que digamos con Pablo, y aquella espiritual que busca hacer lo bueno, que busca agradar a Dios, el Espíritu Santo de cierta manera confrontándose con la voluntad de la carne, en ese sentido, no esa lucha constante. Todo el módulo anterior fue de la lucha, ¿no? Entonces, pues sí, es un proceso. La cuestión es que nosotros permanezcamos lo más firmes, huyamos de las tentaciones, no hay que enfrentarlas. Al final de cuentas hay que huir y confiar en que Dios nos va a dar la capacidad para salir adelante, porque Él da la salida, y lo hemos visto cuando hablamos del tema de la tentación. Majo, Es más un comentario para complementar ahorita que mencionaste lo del hisopo, que me quedé también con la duda de por qué mencionan esa palabra. Bueno, resulta que en hebreo es la palabra esov y era una planta que ellos utilizaban cuando los israelitas ponían la sangre del cordero para justo cuando era la Pascua y todo eso. Es la misma planta que se usaba y de hecho hay concordancia en Éxodo 12:22 donde se menciona que usan la sangre del cordero y la ponen en los dinteles durante la Pascua, en Levítico 14 para rociar al leproso que fue sanado y en Números 19:18 que se usa para la purificación con agua. Entonces, básicamente por eso mencionan el hisopo, es la planta que utilizaban en la Pascua. y es sumamente, muchísimas gracias, Majo, y diste en algo muy, muy clave, porque recuerden que la última de las, no era plagas, pero la última de las cosas que Dios mandó para que el faraón decidiera liberar al pueblo fue justamente que descendiera el ángel de la muerte. Y era que marcaba en el dintel el marco de la puerta para que no pasara el ángel y tomara la vida del primogénito. Entonces, que sea ese elemento el que menciona ahí tiene un valor muy, muy significativo, porque es la sangre de Cristo la que los limpia de nuestros pecados. Y era lo que simbolizaba esa marca de que ya se había pagado por ese perdón, en cierto sentido. Tiene un valor muy, muy histórico en el sentido de la Pascua, y bueno, más a futuro, pues claramente significaba mucho. Sí, adelante, Susana. El hisopo también, como decía ella, es una planta que tiene propiedades antisépticas. Y el hisopo también son los copitos que usamos y entre todos los muchos usos está el de limpiar lugares pequeños y delicados. Entonces, pues Dios es para decirnos que nos purifica, ¿no? Es básicamente eso. Qué bello, ¿no? Que encontramos que de una sola palabra toda la profundidad que tiene, ¿no? Y lo significativo que es. Bien, bueno, entonces vamos a seguir con la siguiente parte.
En este caso ya vimos uno de los elementos que son importantes para la salvación. Nuevamente les comparto pantalla para que nadie se me pierda. Y ahora vamos a estar en esta parte, en el elemento de la fe. Igualmente pues tiene 3 puntos: elemento intelectual, elemento emocional y elemento volitivo. Entonces, vamos con el primer elemento y vamos a escribir la frase, y en este caso es una única cita. Elemento intelectual: certeza racional de una verdad. Certeza racional de una verdad. Y sin duda, la cita tendría que ser Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Dice Perdón, Nueva era Versión certeza. Internacional. Certeza racional de una verdad. Sí, no se preocupen por abrir sus micrófonos. Certeza racional de una verdad. Dice Nueva Versión Internacional: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Nueva Traducción Viviente nos dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, en el elemento intelectual es esta seguridad, esa eh, perfecta convicción consciente, por eso es racional, certeza racional, de que esto es verdad, de que lo que nosotros hemos puesto nuestra confianza en Jesús es verdad, de que Él nos va a salvar, de que Él nos perdona, de que Él nos justifica. Tener fe no es suicidarse intelectualmente, como algunos dicen o como algunas ateos mencionan, ¿no? La fe cristiana no es racionalista, pero sí racional. ¿En qué sentido? Que pues también involucra ciertas emociones, no solamente es intelecto, sino también involucra ciertos sentimientos, pero también involucra el intelecto. De cierta manera, ahorita estamos estudiando, estamos involucrando el intelecto. Creer solo creer solo porque me dijeron o porque lo siento, eso es superstición y fanatismo. Creer porque está en la Biblia y por las evidencias que Dios nos ha dado, eso es tener fe. Ya veíamos en algunos pasajes que Jesús decía: si tuvieran fe tantita como el granito de la semillita de un árbol de mostaza, podrían hacer cosas increíbles, ¿no? Mover montes, ¿no? Entonces, en ese sentido, y lo vamos a ver más adelante, no se trata incluso de la cantidad que debamos de tener, sino de que tengamos fe en ese sentido. Ahora vamos a ver el elemento emocional, la parte que encontramos aquí abajo, ¿no? El elemento emocional. Y ahí vamos a notar confianza, emotivo, sentimental. Así viene: confianza, emotivo, sentimental en la verdad de la que estoy seguro. Confianza, emotivo, sentimental en la verdad de la que estoy seguro. Y la cita es Romanos 8, versículo 38 al 39. Romanos 8, 38 al 39. Y leemos: pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nueva Traducción Viviente dice: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.
Es entonces que en este punto el elemento emocional con respecto a la fe, podemos entender lo siguiente. Ser cristiano no es abstenerse a sentir, no implica que dejemos de sentir. Cuando creemos, algo también nos emociona. Cuando creemos en algo, algo nos emociona y experimentamos sentimientos. Por eso creemos. Pero hay quienes creen que se tiene que ser de palo para ser cristiano, ¿no? Que no tenemos que tener emociones, que tenemos que ser serios, ¿no? Por así decirlo. O vivir siempre congelados, por así decirlo de otra manera, ¿no? Pero están equivocados. La fe en Cristo está cargada de emociones y de experiencias sentimentales, sin caer, y es importante mencionarlo, sin caer en el sentimentalismo o en el emocionalismo que algunos practican. Es entonces que, por ejemplo, sabemos que en la iglesia no buscan que el culto sea sumamente así, con efectos y que vamos todos a ponernos en el piso y vamos, porque no buscamos provocar esas emociones o ese sentimiento, sino debe ser algo más personal, ¿no? En ese sentido. Por eso no se apagan las luces y ciertas cosas que podrían favorecer en ese sentido el sentimentalismo o en el emocionalismo, por así decirlo. Vamos al último punto de la fe, el elemento volitivo. Igual estamos ahora acá. Y ahí son cuatro citas, y les digo primero la frase. Decisión de hacer algo en virtud de la verdad en la que confío y de la que estoy seguro. Decisión de hacer algo en virtud de la verdad en la que confío y de la que estoy seguro. Decisión de hacer algo en virtud de la verdad en la que confío y de la que estoy seguro. La primera cita es Juan 1:12. Juan 1:12. La segunda es Juan 3:16. Tercera cita, Hechos 2:21. Y la última, Romanos 10:13. Me quedé en Juan 1:13, 12. Juan 1:12, Juan 3:16, Hechos 2:21 y Romanos 10:13. Bien, igual si necesitan que repita algo, igual la frase o algo me pueden decir. No se preocupen, no interrumpen. Gracias. De nada, hermano. Bien, vamos a ver la primera que es Juan 1:12 y dice, mas cuanto lo recibieron, aquí está, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12, nueva traducción viviente. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué bonitas palabras de Juan. Ahora vamos a Juan 3. Juan 3, versículo 16, que este claramente debe ser de memoria. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Nueva traducción viviente, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Yo en su momento me lo hicieron memorizar en Reina Valera. Entonces, me suena raro leerlo en otra versión que no sea Reina Valera. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21, y dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahí, bueno, ahí no hay mucho cambio, ¿no?
La carta a los Romanos de Pablo, Romanos 10, versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y pues aquí dice igual lo mismo, ¿no? Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es entonces que en el caso de la fe y del elemento volitivo, el elemento de la voluntad, podemos concluir lo siguiente. El que cree lo demuestra con hechos. Y aquí el Paz nos pone una ilustración que queda justo para explicar esto. Un hombre cruzó las cataratas del Niágara caminando sobre un alambre. Después hizo lo mismo conduciendo una carretilla de lado a lado. Preguntó a la concurrencia si creían que podría pasar una vez más, pero ahora cargando a un ser humano en aquella carretilla. Todos gritaron que sí creían, pero un hombre de la primera fila de los espectadores gritaba en forma más efusiva que los demás. Entonces, el alambrista le invitó a subirse a la carretilla, pero él no aceptó. Creer implica atreverse a actuar, no solo a decir lo más fuerte. En ese sentido, en el caso de la fe, del elemento volitivo, del elemento de la voluntad, se trata de tomar esa decisión. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tomamos esa decisión al final de cuentas. Nadie le impuso a nosotros, sino fue una decisión personal, eh, intelectual, razonada, consciente, por así decirlo, y que parte desde nuestra libertad, desde ese libre albedrío que tuvimos para rechazarlo como para elegirlo, ¿no? Entonces implica esa decisión de dar ese paso, por así decirlo. En el caso del arrepentimiento, el alejarnos de aquello, darle la espalda completamente al pecado, y en el caso de la fe, pues estar firmes y dar ese paso hacia adelante. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, ahí notarán en su cuadernillo, les vuelvo a compartir pantalla, que viene esta frase, por así decirlo, ay, de aquí a acá, y vienen aquí unas citas, todas corresponden al Evangelio de Juan. Entonces, estas citas nada más se las leo, digo, tal vez no haga falta, se las comparta, pero se las leo para que esté completo lo que tenemos que ver, ¿no? Y dice, el arrepentimiento y la fe son cosas que el hombre experimenta como respuesta a la obra del Espíritu Santo en su vida. Y vemos la primera cita, que es Juan 16:8, dice, en Nueva Versión Internacional. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Habla de Jesús. Juan 6:37, que también viene ahí. Todos los, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene, no lo rechazo. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Y Juan 6:65. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Igual estas citas pueden ser complicadas, pero pregunto, ¿hay alguna duda con respecto a alguna de estas para aclararlo? No. Bueno, es interesante porque estas citas a veces pueden ser ocupadas para una equivocada interpretación. Aquí, por ejemplo, dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí. Como que nos haría entender que Dios es el que destina quiénes van a ser salvos. Y no es así. Dios vino al mundo por todos. La decisión de aceptarlo quedó en nosotros. Él no es que tiene algunos preelegidos, por así decirlos, y a otros no. A unos los eligió para condenación y a otros no. Eso es un error y puede ser a veces común que algunos digan, los reformados, por ejemplo, mencionan mucho esa parte de la predestinación, los que fueron elegidos para ser salvos. Y eso es incorrecto. No creamos en un Dios
que condene a algunos y ame a otros. Ese es un error de interpretación que pues en estas citas puede dar el pretexto para que nos confundamos. Entonces nada más quería aclarar ese punto porque es importante. Entonces cerrando con esta sección que veíamos del arrepentimiento y de la fe, podemos mencionar lo siguiente: un hombre no puede arrepentirse y creer por sí solo, sino por la obra de Dios mismo en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros le podamos compartir a alguien más el plan de salvación, no es por nosotros, por yo, por Omar, que se salva esa persona, sino es porque el Espíritu Santo obra en su corazón. Es obra del Espíritu Santo. Nosotros podemos ser ese medio, pero no es por nosotros. Es entonces que podemos decir que la salvación interviene la Trinidad completa. En tanto que nos arrepentimos ante Dios, Dios Padre, creemos en Jesucristo, en Dios Hijo, y lo hacemos en respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, a lo que está haciendo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y bueno, hasta aquí ya estamos cerca de llegar al final, digamos, de esta hoja del cuadernillo. Vamos a hacer aquellas aclaraciones importantes. Es entonces que vemos, igualmente les comparto, esa sección que encontramos ahora en la parte de abajo. Aquí son las aclaraciones, por así decirlo. Y son dos preguntas que tenemos que aclarar. ¿Cada cuánto debo arrepentirme? Y en el caso de la otra pregunta, ¿cómo se mide la fe? Entonces vamos a poner abajito de la pregunta, aquí, ¿cada cuándo debo arrepentirme? Y ahí vamos a poner Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y dice en Nueva Versión Internacional, bueno, se las comparto. Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y aquí dice en una traducción viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la cita de cada cuándo debo arrepentirme. Ahora sí, lo queremos contestar de una manera puntual, es lo que vamos a anotar ahora sí, en las rayitas, aquí. Y vamos a anotar, dada la naturaleza pecaminosa del hombre, dada la naturaleza pecaminosa del hombre, la vida cristiana es una experiencia de arrepentimiento continuo. La vida cristiana es una experiencia de arrepentimiento continuo que inicia con un giro de 180 grados, que inicia con un giro de 180 grados. Perdón, ¿podría repetirlo? Sí, dada la naturaleza pecaminosa del hombre, la vida cristiana es una experiencia de arrepentimiento continuo que inicia con un giro de 180 grados, donde se comienza su caminar con Dios. Igual, si alguien necesita que la repita, puede decirme. Ok, va de nuevo desde el inicio. Dada la naturaleza pecaminosa del hombre, la vida cristiana es una experiencia de arrepentimiento continuo que inicia con un giro de 180 grados, donde se comienza su caminar con Dios.
Díganme igual si es necesario. Una vez más, Sí, por favor. vale. Dada la naturaleza pecaminosa del hombre, la vida cristiana es una experiencia de arrepentimiento continuo que inicia con un giro de 180 grados, donde se comienza su caminar con Dios. Así viene tal cual, ¿eh? Así de extensa. ¿Ya ven por qué Lee molesta al Paz con eso de que pone títulos muy largos en los sermones? Bueno, pues he ahí la razón, ¿no? Yo creo que Lee hubiera contestado siempre y ya. Sí, tal cual. Hubiera sido conciso Lee para esta respuesta. Es entonces que podemos decir que uno no puede arrepentirse una sola vez y dejar ahí las cosas, por así decirlo, sino continuamente estamos arrepintiéndonos porque continuamente estamos pecando y de esa manera es que regresamos a Dios. Entonces, ¿cuántas veces podemos arrepentirnos? ¿Cuántas veces podemos acudir a Dios? Las veces que sean necesarias. Cada uno conoce su situación, cada uno conoce cómo está a cuentas con Dios y si es necesario hacerlo varias veces al día, las veces que sea necesario lo podemos hacer. Y Dios es fiel para perdonarnos. Pero ya vimos que es importante que genuinamente reconozcamos intelectualmente el elemento intelectual que es pecado y que estamos arrepentidos. Emocionalmente que haya ese sentimiento de angustia, de tristeza, de arrepentimiento, de culpa, como decía Lucero. Y finalmente que tengamos esa voluntad de, ok, ya cometí el error, bueno, voy a acudir contigo, Dios, para que me perdones y para que estemos a cuentas, para que estemos bien de nuevo, por así decirlo, ¿no? Entonces, cada cuándo debo arrepentirme, las veces que sea necesario, porque continuamente estamos pecando. No vamos a dejar de pecar hasta estar a la gloria de Dios, ¿no? Ahora vamos a la otra pregunta, la que tenemos del lado derecho. Igualmente, vamos a poner abajito de la pregunta la cita, aquí abajito. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Y dice nueva versión internacional. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y nueva traducción viviente dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Entonces podemos poner aquí abajo, esta es más cortita. La fe no se mide sino por su objeto. La fe no se mide sino por su objeto. No depende de cuánta se tenga, no depende de cuánta se tenga, sino de en quién está puesta, sino de en quién está puesta. ¿Me La la fe no se repites, por mide, favor? sí, la fe no se mide sino por su objeto. La fe no se mide sino por su objeto. No depende de cuánta se tenga, sino de en quién se tiene puesta. En otras palabras, no es de la cantidad, sino en quién hemos depositado nuestra fe. No es cuánta fe tenemos, sino es que la tengamos, primero, y segundo, que la tengamos puesta en Jesús. En Jesús está el peso, por así decirlo.
¿En quién hemos puesto nuestra fe? Igual todos tienen su frase. Bueno, ok. Y aquí nos comparte el Paz otra ilustración. Dos hombres querían cruzar un río congelado. El primero tenía mucha fe, así que corrió por el hielo y este se quebró y murió. El hielo en su lugar, en el lugar por donde caminó, era delgado, así que no lo soportó mucho. El segundo tenía poca fe, así que se tiró sobre el hielo y cruzó despacio, llegando hasta el otro lado vivo. Después supo que el hielo por ese lado era más grueso. ¿Por qué murió el que tenía mucha fe? Porque la tenía puesta en poco hielo. ¿Por qué vivió el que tenía poca fe? Porque la tenía puesta en mucho hielo. Esto quiere decir, en otras palabras, si les pareció muy confuso la historia, que no importa cuánta fe tengamos, de nuevo, no es la cantidad de fe, sino importa en quién la hemos puesto. En este caso es en Jesús. Podemos nosotros tener inseguridades en la vida y es válido, es normal. Podemos a veces incluso dudar, pero no perder la fe en ese sentido, ¿no? Y no perderla en Jesús. Así que no se mide por cuánto tenemos de fe, sino por quién, en quién la hemos puesto. Hay creyentes a los que no les gusta esta idea porque se resisten a adecuar su vocabulario a los preceptos bíblicos, pero ustedes como yo tenemos la Biblia como verdad, así que vivámosla. Y así viene esta última parte. Ahora, entonces, de cierta manera podemos decir que estos son los dos elementos indispensables para ser salvos. El arrepentimiento con su parte intelectual, su parte emocional y su parte de voluntad, y la fe, igual con sus tres partes, por así decirlo, intelectual, emocional y de voluntad. La realidad es entonces que hay personas que se pueden acercar a la iglesia con ciertos parámetros, con ciertas ideas, conceptos, por así decirlo, pero si no han llegado ellos arrepentidos y humillados delante del Señor, a reconocer que lo necesitan para ser salvos, depositar su fe en Él, no van a hacerlo. Si ellos ponen, digamos, las normas o las maneras, no van a llegar a ser salvos, sino el único que puede salvarnos es Jesús y es por medio de nuestro arrepentimiento y de nuestra fe. Dios es el único que tiene el derecho de decirnos cómo, así que si un hombre no se arrepiente y no cree, no podrá ser salvo. Una cita que en este caso no viene ninguna parte en donde la podamos poner, pero les sugiero que la pongan nada más para que esté completo, porque la pueden poner aquí, por ejemplo, en medio, y es Juan 3:18 al 21. Y ya estamos al final, ya estamos al final. Juan 3:18 al 21. Y nada más la leemos. Ya nada más faltan dos citas y con esto acabamos. Juan 3:18. Esas son palabras de Jesús y dice, el que cree en el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esa es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Nueva traducción viviente, igual 18 ya era el 21. Bueno, va de nuevo de aquí para acá. Y me queda aquí, por sus obras eran malas, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Ahora sí, igual, nueva traducción viviente dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto.
pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere decir. Ahora, en esta cita, digo, podríamos entrar al detalle del detalle, podemos ver claramente las desastrosas consecuencias que tiene el no creer y el no arrepentirse, la condenación. Así que no nos conformemos con que familiares vengan una vez a la iglesia, por así decirlo, o que cuando tengan algún problema nos pidan que oremos, sino busquemos que cada uno de ellos, nuestra familia, amigos, conocidos, se arrepientan y crean. Entonces, creamos por ellos y prediquémosle la verdad con el ejemplo y con la palabra. De ahí la importancia del testimonio, de la importancia de que sigamos buscando que ellos conozcan. Ahora sí, lo último de lo último, de lo último, de lo último, de lo último. Finalmente llegamos a esta parte de abajo que corresponde, ahora sí, vamos. Ya estamos aquí, en esto que es la mera conclusión. Si nosotros agrupáramos toda la serie de preguntas que hemos estado respondiendo en la lección, podríamos hacer la siguiente. En una única pregunta podría ser, ¿qué debe hacer el hombre para ser salvo? Y la respuesta es la que vamos a colocar aquí. Se las digo completa y ustedes van anotando las palabras que hacen falta. Un hombre para ser salvo debe arrepentirse de sus pecados ante Dios. Un hombre para ser salvo debe arrepentirse de sus pecados ante Dios. Debe creer en Jesucristo, su Hijo, y si lo hace, es prueba de que el Espíritu Santo ha obrado en él. Las palabras son arrepentirse, pecados, Dios, Jesucristo y Espíritu Santo. Y ya noten aquí abajito nada más la cita que es la que saben que no se las pido por tema de tiempo y demás, pero la cita que el material pide que memoricemos es Hechos 20, Hechos 20, la pueden anotar ahora sí que abajito, abajito, abajito. Hechos 20, del 20 al 21. Hechos 20, del 20 al 21. Y nada más la leemos una vez y dice Hechos 20 del 20 al 21. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a los judíos y a los que no son judíos. Les he instado a arrepentirse ante Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Esas son palabras de Pablo. Ahí él se está reuniendo con los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Y aquí está dando testimonio de cuál ha sido su labor estando delante de ellos. Nueva traducción viviente dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. Ya fuera en público o en sus casas, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso de cierta manera resume el ministerio de Pablo, lo que él estaba haciendo. A todos darles el mismo mensaje, arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la cita que el material nos pide para esa lección que memoricemos. Y ahora sí, después de una clase bastante eh, llena de citas, cumplimos completamente y no nos faltó ninguna, ¿eh? Todas las citas las tuvimos. Es aquí que pues abrimos el tiempo para preguntas, respuestas, comentarios o para repetir si hace falta algo.
Yo, hermano, pues tendríamos que dar respuesta a las 4 preguntas que hiciste al principio, ¿no? ¿Va? Donde decías cómo llegué a ser cristiano, soy cristiano de verdad, se puede salvar todo y puede todo el mundo ser salvo. Eh, Cerraríamos con eso, ¿no? Sí, 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 sí. Alguien que después de haber tomado toda la clase quiera contestar la primera pregunta, ¿cómo llegué a ser cristiano? Adelante, hermano Juan. Gracias. Por arrepentimiento a mis pecados y busca de fe, la cual no tenía. Esa es mi respuesta. Y haber puesto la fe en Cristo Jesús. Sí, y haber puesto la fe en Es, Cristo. es correcto. Son esos dos elementos, arrepentimiento, genuino arrepentimiento, sincero arrepentimiento, y una fe, por muy pequeña que sea, pero una fe puesta en Jesús como Señor y Salvador. ¿Soy cristiano de verdad? ¿Alguien que pueda contestar esa pregunta? Pues yo, o sea, yo creo que eres cristiano ya cuando recibes a Jesús, ¿no? Pero pues así que me sienta ya el cristiano así perfecto, pues no va, pero ahí vamos. Es un caminar, es progresivo. Ya lo decía Ivana con esta palabra, ¿no? Es un proceso, ¿no? Al final de cuentas. Pero somos cristianos de verdad cuando hemos puesto nuestra fe y nos hemos arrepentido en Cristo Jesús y lo aceptamos o lo declaramos como Señor y Salvador, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿puedo todo mundo ser salvo? Es que siento que esta pregunta está un poco compuesta y se tiene que contestar con la segunda al mismo tiempo, porque la respuesta rápida de ¿puede todo el mundo ser salvo? Es sí, todos podemos ser salvos. Pero ¿se pueden salvar todos? Ahí la respuesta es no, porque si no ponemos nuestra fe en Cristo y justo aplicamos todo esto que acabamos de ver, entonces ahí no todos pueden ser salvos, pero en primera instancia sí, todo el mundo puede ser salvo. Muy bien, Majo, sí, tal cual. Muy erudita tu respuesta. Y sí, es la verdad. Dios no condena. Nosotros nos condenamos por las decisiones que hemos tomado. Si nosotros no tomamos esa decisión por Cristo, pues estamos condenados. De aquí que algunos, y me gusta mucho esta manera de explicarlo, algunos hablan de la voluntad absoluta y de la voluntad relativa para explicar eh, la condición, digamos, del hombre, ¿no? Dios es completamente soberano, eso no lo podemos nosotros descartar, pero nosotros también tenemos libre albedrío. Yo les digo que cuando trato yo de entender estas dos cuestiones es complicado en la mente, ¿no? Un Dios que es completamente soberano y nosotros que tenemos libertad de elección, completamente. Y cuando chocamos las dos, pues, ¿cómo puede ser una con la otra, no? Entonces, Dios tiene en su soberanía la posibilidad de salvar a todos. Pero al final de cuentas entra la decisión del hombre, la decisión de elegirlo o rechazarlo. Entonces, sí es soberano en el sentido de que nos puede salvar a todos, y ahí está su soberanía, está su poder, ¿no? Pero la decisión del hombre está en si lo aceptamos o no. Y ya no es que Dios no tenga la posibilidad, sino es que nosotros nos estamos condenando. Ahora, la última pregunta, ¿serán salvados? ¿Se salvan todos? Pues realmente depende de cada uno de nosotros. Hay personas que están aguerridas y firmes y convencidas de que lo que nosotros confesamos, lo que nosotros creemos es mentira, es fantasía, y pues así se van a ir condenados en ese sentido. Y por más que hablemos y les digamos, pues ellos están firmes en su necedad o seguros de que eso es verdad. Entonces, pues seguramente habrá algunos que no se salven, pero por su decisión, por su elección, no porque Dios así lo destinó, como algunas otras denominaciones dicen, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quede algún otro comentario más, si no estaríamos concluyendo hasta aquí. Y gracias por el comentario ahí en el chat. ¿No? ¿No a la una? ¿No a las dos? ¿No? Bien,
Pues bueno, voy a estar viendo qué es más conveniente. Si es más conveniente escanearles y son varias pocas citas, pues lo vamos a hacer como lo estábamos haciendo y subrayando y colores y todo. Pero si son muchas, pues nos vamos a ir un poco más por esta otra modalidad para que podamos ver dos versiones. Sí, adelante, hermano Juan. Gracias. Perdón, hermano, si me lo permites, a mí me parece muy práctica la modalidad que aplicaste el día de hoy, en esa particularidad de tener visiblemente inmediata ahí con la versión que tienes de la aplicación. A mí en lo particular me gustó más ahorita con esta modalidad, incluso si también para ti te descarga temas digo, hermano, tú haces mucho por nosotros y creo que la actividad personal, familiar, profesional y espiritual que tienes para con nosotros también es de agradecer, y yo por eso es que digo, a mí en particular me gustó más. Gracias. Ok, pues a mí me ayuda más que sea así, es más sencillo, la podemos buscar inmediatamente y podemos leer más. Entonces, si quieren, así seguimos. Y solo en casos muy particulares, pues estaremos haciendo algo diferente. Pero si no, así seguimos. ¿Vale? Sí, eso Tengo está bien. pendiente, gracias, hermana. Tengo pendiente subirle las clase anterior y esta, lo voy a hacer. Digo, pues veo que todos están aquí, entonces tal vez solo habrá casos muy, muy particulares de alguien que no esté viendo por aquí, que la necesite. Pero pues bueno, entonces pues vamos a cerrar con una oración y ya nos despedimos para ir a descansar, cenar o lo que necesite cada uno hacer. Vale, vamos a orar. Bendito Dios, gracias Señor una vez más por una lección muy significativa, Señor, que significa para nosotros entender perfectamente, Señor, que el momento en donde nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en ti, Señor, fue en el momento en que veniste a habitar en nuestros corazones y nos salvaste, Señor, de esa condición que significaba perdición, muerte, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque podemos llamarnos hermanos, porque somos tus hijos, Señor, y porque tú nos has eh, redimido, justificado, perdonado, Señor. Te pido por sus vidas, por sus actividades, por sus semanas, por sus familias, Señor, por sus amigos, por todo lo que tienen por delante, Señor. Tú bendícelos, cuídalos, protégelos y permite que nos podamos reunir próximamente en actividades de la iglesia o en nuestra clase. Todo eso te lo agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a descansar o a cenar, lo que necesiten. Nos Dios los vemos. bendiga a todos.